Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a los desclasificados del mausoleo. Esta sección del canal que se torna, en muchas ocasiones, un poco más oscura de lo que habitualmente escuchamos por aquí. No es que sea menos, no es que sea más, sino que son temas un poco distintos, que muchas veces te dejan con una sensación muy extraña. Incluyen detalles que tenemos que trabajar para adaptarlos a la plataforma y poderlos contar por aquí sin que afecte a ningún aspecto, ya que de la manera en cómo nos lo comparten, sería imposible contarlos así como nos llegan. Esta noche tenemos la versión completa de este relato, de este testimonio que seguro se nos va a quedar en la mente por un buen rato. Nos vamos a Perú con una persona que prefiere no se mencione su nombre, y este es su relato. He dudado siempre sobre contar mi historia. Eres el primer canal al que me atrevo a contárselo. Sé muy bien que no juzgan aquí, pero de alguna forma uno se queda paranoico cuando vive algo como lo que les voy a platicar en este correo. Esto transcurrió en el año 92. Yo tenía por aquel entonces 23 años. Estaba cursando la universidad y ya venía arrastrando tiempos difíciles en mi vida. Yo trabajaba a medio tiempo, estudiaba en la tarde, y esto porque mi familia se había ido. Toda la familia que me quedaba de parte de mi padre se había ido del país. Ellos tenían mucho dinero. Él lamentablemente falleció por un accidente en su trabajo. La empresa se hizo responsable, pero aún con todo el dinero del mundo nunca suples la vida de alguien, por lo que me puse a trabajar para pagarme mi escuela. No quería que me faltara el dinero, a pesar de que nunca lo necesité. No tuve hermanos. A mi madre apenas si la recuerdo a mis 10 años. Ella se fue un día, nos dejó a papá y a mí. Ni siquiera se divorciaron, simplemente desapareció dejándonos una nota. Entonces, al quedarme con mi padre y cuando él ya no estuvo, me quedé completamente solo. Afortunadamente tenía amigos en Arequipa, donde residía en aquel entonces. Tenía un muy buen círculo de amigos y uno de ellos, a quien voy a llamar Mauro. Él y yo teníamos en común el gusto por la música de género metal. Escuchábamos rock progresivo, punk rock, industrial, todo más o menos por el género. Y por este gusto es que él un día, saliendo de la universidad, que estudiábamos en la misma escuela, me dice que me va a presentar a un grupo de amigos que había conocido por la escuela hace tiempo. Acepto. Caminamos hacia una de las tiendas que había por la universidad y era un grupo de chicos que seríamos 7 en total, mujeres y hombres. Que sí, todos compartíamos este gusto y apenas me los presentó, me empezaron a preguntar por las bandas que me gustaban. Yo siempre traía en mi mochila ya sean parches, pines y platicábamos sobre conciertos. Total que este fue también un círculo social para mí, recurrente. Y entre toda esa gente que siempre fueron excelentes conmigo, unas personas muy relajadas, como a las 3 semanas de conocerlos, saliendo de clases, una de ellas, a quien voy a llamar Lisa, me alcanza afuera de mi salón. Comenzamos a platicar de lo de siempre, preguntándome si sabía de alguna tocada en las próximas semanas. Y como yo no sabía de alguna, ella me dijo que me podía invitar a una. Me dijo el nombre de la banda que la verdad ya ni recuerdo, no los conocía. Pero le dije que sí, preguntándole que si los demás también iban a ir. Y ella me dice que prefería que mejor fuéramos primero los dos. Y antes de preguntarle, ella me dijo que una vez trató de llevarlos a una tocada de esa banda, pero no le gustó a un amigo, a quien sí llevó. Que estaba segura de que a los demás podría gustarles, pero como a él no le gustó y hablaba mal de esa música, los demás ya se habían predispuesto a que no les iba a gustar. Y le dije que sí, me fascinaba la idea. Yo estaba muy cómodo con ella porque nunca me llamó la atención. Ella jamás me dio una sola señal, tampoco de que le gustara, por eso estaba bien con eso. Y también esto me estaba ayudando mucho a pasar todo lo de ese año. Esa tocada iba a ser en 2 días, que caería en sábado. Me dijo dónde nos veríamos y me pidió que no les dijera nada aún a los demás, que prefería que fuera y luego ya le dijera si me había gustado, para recomendárselo a los demás porque ella quería en serio que fuéramos todos. Entonces llega ese día y la veo en la noche, a las 9, enfrente del Museo Santuarios. Ella había llegado antes que yo y me dice que debemos caminar un par de calles.
La acompaño y pasamos la catedral de Arequipa. Recuerdo que llegamos a un tipo de bodega, algo grande que quedaba a una calle o calle y media de la catedral. Toda esa zona se queda completamente sola de noche. Ella toca la puerta de esa bodega. Nos abren, pasamos. Caminamos por un pasillo que parecía ser una pequeña recepción. Todo tenía luces muy tenues. Sinceramente no parecía que fuera el lugar para una tocada de este tipo de música. Se veía hasta eso, algo elegante, formal. Y cuando pasamos la recepción, entramos al área principal de ahí. Este lugar todavía menos parecía un sitio donde fuera a tocar una banda. Había mesas, mucha gente que viéndolas, Lisa y yo éramos los más jóvenes de ahí. Iban vestidos no tan formales, pero nadie iba como nosotros. Pensaba incluso que ahí sería el evento, pero quizás la gente que rentó antes aún no se había ido. Tal vez nos equivocamos. Al frente, donde había un escenario, no había ni un solo instrumento. Había solamente 3 podios, unas sillas y un tipo de telón. Yo seguía con la idea de que nos habíamos equivocado. A lo mejor no era como pensaba y se acerca una señora y un señor, como de unos 50 años aproximadamente. Saludan a Lisa de beso y abrazo, y al verme sonriendo los dos, le preguntan a Lisa si yo era su invitado o parte. No sabía qué significaba lo segundo. ¿Cómo que parte del personal o algo así? Volteo a ver a Lisa y ella se me queda viendo por unos segundos muy seria y estábamos ahí, sin decir nada hasta que respondió. Invitado, es mi invitado, la parte no llegó. Yo estaba todo confundido y escuché cómo los señores acercándose conmigo y extendiéndome la mano me dicen: «¿Cómo no? Es usted José, ¿cierto? Lamentamos mucho el fallecimiento de su padre. Pronta resignación. Lo que necesite no dude en decirnos, o dígale a Lisa y ella ya nos contará». José no es mi nombre, el real no. Usaré ese para mi relato, pero ellos sí se lo sabían. Según yo, Lisa no sabía lo de mi padre. Quizás Mauro le había contado a ese grupo, aunque no creo. Pero ¿de qué otra forma sabrían ellos? Mucho gusto, sí, gracias por sus palabras. Les respondí, sin dejar de estar confundido. Ya hasta había olvidado lo del concierto. Esta pareja se fue y nos quedamos solos, Lisa y yo. Me pidió que la acompañara. Estábamos buscando una mesa y yo no tenía la suficiente confianza de preguntarle qué era todo eso, a dónde habíamos ido. Entonces solo me quedé callado. Nos sentamos en una mesa y tuve que aprovechar para preguntarle esto sin que llegara alguien más y nos escuchara. Ella solo me dijo: «Este grupo me ayudó mucho cuando, al igual que tú, me quedé sola, aquí en Arequipa. Mis papás fallecieron por un impacto de un trailero y un amigo me trajo. De verdad me ayudaron mucho, ya nunca me faltó nada. Yo sé que tu papá no te alcanzó a dejar su puesto, pero aquí te van a ayudar también. Es para bien, te lo aseguro». Eso para nada me tranquilizó. Ahora no sabía qué preguntar. Volteaba a todas partes, viendo las puertas por donde habíamos entrado y las habían cerrado. Habían 2 hombres altos en cada puerta, cuidándolas. Y de repente ya estábamos todos sentados. Y al frente, en el podio, se para un hombre y no les voy a decir todo lo que dijo esa noche, que era demasiado. Sonaba parecido a los discursos que dan en las iglesias, pero jamás dijeron algo de nuestro Señor, de Dios, Jesús, algún santo, nada. Solo se referían a alguien como ella. Era todo lo que decían. Esa bodega era muy grande. Había demasiada gente ahí, escuchando a esta persona. Habían también otro tipo de asientos al frente que eran parecidas a las bancas de las iglesias. Todos lo escuchaban. Luego dijeron algo de un receso. Todos se pusieron a platicar. Yo no sabía de qué hablar con Lisa, que ella no dejaba de hablar con otras personas que se habían sentado con nosotros en esa mesa. Por eso ya no pregunté nada más. Hasta que apagaron todas las luces y al frente, con varias velas, moviendo el telón, empezaron a hacer hacia el frente un tipo de estatua que mediría entre unos 3 o 4 metros de alto, muy detallada, de algo que no sé qué era.
Yo jamás en la vida había visto algo así. Y miren que por aquellos años teníamos el estigma, bueno, un poco más que ahora, de que la gente quienes escuchábamos este tipo de música éramos satánicos. Algunos sí se empeñaban en dar esa imagen, y por ello conocías todo tipo de figuras, pero esta era una que jamás había visto ni escuchado. Todo lo que les estoy contando fue completamente real. Aún y eso que yo no podía creer el tipo de figura que era. Esa estatua parecía más como algún personaje de la ficción, pero al ver cómo todos la veneraban, que había hasta personas llorando, gente aplaudiendo, de sus carteras la gente sacaba billetes y los dejaban en el piso. Esta era una figura y trataré de acercarme lo más posible, como si fuera la imagen de una mujer alta, un poco robusta y a la vez combinada con algún tipo de reptil. No hablo solo de la cabeza, sino partes del cuerpo. Parecía tener manos, pero a la vez como patas de cocodrilo. Estábamos un poco lejos de esto, pero como era muy grande, podía ver perfectamente que parte de esta cosa tenía escamas. Era toda de color dorado, que no sabía si era pura pintura o si era oro de verdad. Y la cabeza, esa no sé cómo describirla porque a pesar de que la ponga en palabras, no doy con la exactitud para describirla. Era como si mezclaras la cara de una mujer con la cara plana, pero a la vez la de una serpiente, con cabello largo, que ese sí parecía ser de verdad. Era así, pero no tal cual, era muy confuso. La gente no ayudaba tampoco. Todos estaban como locos, habían quitado el podio, no había ya nadie más en ese escenario. Habían colocado solamente como una mesa, de estas donde se sirven varios platillos y no sé por qué, me empecé a sentir mareado. Que me asusté, en verdad, me asustó el sentirme así en ese lugar, donde no conocía a nadie más que a Lisa, y ella no dejaba de ver esta cosa. Solo me senté un poco. Me acuerdo que hasta se me acercó un señor y me dio unas palmadas en el hombro, diciéndome que él también se había sentido tan honrado la primera vez que la vio, que era normal sentirse así. Y yo no sabía qué responderle. Solo lo vi y aproveché que él ya no me estaba viendo para no decir nada, seguir intentando reponerme. Y Lisa, ella no dejaba de ver eso. Si bien la conocía de apenas 3 semanas y unos días, ahora estaba completamente diferente. Estaba embobada, ¿qué digo embobada? Estaba completamente perdida viendo eso que tenían al frente de este tamaño. Y yo no es que quería que me observara. Yo solo necesitaba cruzar unas palabras con ella para decirle que me quería ir. Aquello no estaba bien. No sabía dónde estábamos, qué hacíamos ahí. Solo que ella se había movido un poco hacia el frente. En eso se me acerca otro hombre, un señor alto, con un traje, al igual que muchos de por ahí, canoso, muy formal. «Muchacho, ¿estás listo para cambiar tu vida?», me dijo este hombre, por eso lo volteé a ver. Le pregunté que a qué se refería con eso y me dijo que sabía bien a qué había ido, y me apartó un poco de la mesa, en lo que todos seguían como diciendo cosas que no entendía y llorando. Ya apartados me dice que había ido de invitado, ¿no? Que era, y me dijo mi nombre, mi segundo nombre y mis apellidos. Después él me dijo que yo era hijo de, dijo el nombre de mi papá, para después decirme que yo vivía en tal calle, mencionando mi dirección exacta, la escuela donde estudiaba, que mi familia se había ido hace tiempo. También me dijo el lugar donde trabajaba, que era triste que se hubieran ido todos, pero que ellos podían ser ahora mi familia. Yo estaba en shock. ¿Cómo sabía esas cosas? ¿Quién se las dijo? Claro que rápido pensé en mi amigo, Mauro, que me presentó a los otros muchachos, a Lisa. Sin embargo, él no sería capaz de hacerme algo así. Digo, no sabía dónde estaba. ¿Para qué fuimos ahí? El decirle toda esa información a alguien era de mis mejores amigos. Y si no fue él, ¿cómo supo todo aquello? Este señor se rió, no de una forma burlona, creo yo, o al menos no tanto. Y me dijo que de todas formas, si me habían llevado de invitado, lo pensara, que al serlo no querría ser una parte,
que por algo me llevaron de esa forma, y yo seguía sin tener una mínima idea de a qué se referían con eso de parte. Tenía miedo de preguntarle a este hombre, pero si no, ¿a quién se lo preguntaba? Por lo que le pregunté que qué era eso de parte, que sí era un invitado, pero era mi primer día, ya entrando un poquito en su juego, para no verme tan desorientado y estar en peligro de alguna forma. Pues verás, ya casi salen las partes, ahorita te das cuenta, y te dejo, mucho gusto, disfrútalo, que esta es tu nueva familia. Me dijo su nombre y se fue, algo apurado hacia el frente. Y en eso yo veía cómo a la estatua la hacían un poco más al frente donde antes estaba ese podio. Esa cosa con esa forma ahora compartía ese espacio con esa mesa y un tipo de fuente algo grande, donde no tardó mucho en encenderse y yo en verdad espero que lo que vi ese día haya sido otra cosa, que no haya sido lo que pensaba porque esa fuente, en lugar de arrojar agua, era puro líquido rojo, oscuro. Y no solo fue líquido, sino que en conjunto a que todos empezaron a gritar emocionados, a acercarse hacia el frente, corriendo, todo ese lugar empezó a oler como a podrido, pero muy horrible. Olía a carne en descomposición y a amoníaco. A Lisa ya no la vi. Se fue corriendo hacia el frente, al igual que los demás. Si antes todos estaban como locos, ahora todavía más. Y de hecho vi que los hombres que estaban cerca de la puerta, que para mí estaban como cuidándolas, también corrieron hacia el frente. Y no me importó si alguien me veía, que parecía que no. Yo diría que tenía que ir al baño, inventando que no sabía dónde quedaban en caso de que me vieran intentando salir del edificio que crucé esa puerta. Aproveché que ya no había nadie por ahí. No me quise quedar tampoco para ver qué estaban haciendo. Salí. Llegué a la recepción que estaba completamente sola, con la luz apagada. Era muy tétrico todo eso, el estar intentando salir, escuchando a todos por allá gritando, a alguien por un micrófono diciendo que la bendición de no sé qué cosa y yo no podía abrir la puerta. Estaba temblando. Si alguien por ahí me veía, no sabía qué podía pasar. Hasta que, tocando la puerta, porque no veía nada, sentí que tenía un pasador. Y gracias a Dios, o quien estuviera acompañándome ese día, la pude abrir. Salí corriendo, cerré, caminé unas calles y tomé un taxi a casa. Era el año 92, no tenía celular, solo un reloj en la muñeca que con eso me di cuenta de que ya era la 1 de la mañana. ¿Cómo pasó tanto tiempo ahí? Y de esto me di cuenta al salir de ahí, que ya no pasaba nada de transporte público. Y no sé qué pinta tenía que hasta el señor del taxi me preguntó si me encontraba bien, preguntándome si alguien venía persiguiéndome. Y noté en ese momento que venía respirando fuerte, y le dije que no pasaba nada, que había tenido una discusión muy fea con una persona. Y hasta por un momento, a pesar de que tomé ese taxi a unas 3 calles de ahí, sentía que el conductor venía de parte de ellos, aunque solo era mi miedo por haber salido de esa forma. Llegué a mi casa en unos 15 minutos. Me bañé apenas llegando. No me podía quitar ese olor de amoníaco, a podrido, que luego revisé la ropa y olía a eso. Toda la casa olía así. Y como me sentía mal, apenas me acosté, me quedé profundamente dormido. Al día siguiente, domingo, no tenía escuela ni trabajo. Y le llamé por teléfono a Mauro. Él vivía a unos 10 minutos de mi casa en bus. Y le pedí que fuera a visitarme. Yo no quería salir para nada. Él, al escucharme, me dijo que llegaba pronto, no me preguntó nada. Lo esperé, llegó rápido, y apenas entró, le dije que la noche anterior había salido con Lisa. Tenía la suficiente confianza con él para decirle todo directamente sin tener que rodear o cuidar mis palabras. ¿Pero qué te pasa? ¿No te acuerdas lo que te dije de Lisa? Yo no lo recordaba hasta ese momento, que cuando Mauro, el primer día que me presentó a esos amigos, me dijo: todos te van a caer excelente, hasta Lisa, pero de ella sí cuídate mucho. Es muy insistente si a alguien le gusta, y ya tuvimos problemas con ella porque una vez hace tiempo le gustó un chico de nuestro círculo y lo apartó de todos nosotros. A lo mejor tuvieron algún problema porque un día ya no regresó.
Ya no se juntó con nosotros y cuando le preguntamos a Lisa por aquel chico, que nos caía muy bien, dijo que no se habían entendido y terminaron. Solo que él estudiaba en nuestra escuela y tampoco lo volvimos a ver. ¿Quién sabe qué pasó entre ellos? Recordé eso. Le comenté a Mauro que tenía razón, que me dijo, pero que no sabía por qué lo había olvidado. Él me dice, ¿no le has visto los antebrazos a Lisa? Le dije que no, que por qué. Ella tiene problemas, y la entendemos. ¿Cómo no los va a tener? A ella le pasó algo parecido a lo tuyo, pero aún vive con su abuela. Ya no tiene padres. Conocemos a su abuelita, porque hubo un tiempo en que éramos más cercanos a ella. Nos invitaba mucho a su casa y una vez su abuelita nos platicó cuando Lisa se fue por un momento. Nos platicó lo que les pasó a sus papás. Y nos dijo que no fue un accidente. Ese trailero, el que se los haya llevado así, no fue casualidad, porque sus padres tenían un cargo muy importante. Eran judiciales, los dos. Nunca le hemos querido preguntar por qué tiene así los brazos, aunque nos lo imaginamos. Sí, la queremos mucho y todo, pero si Lisa no nos cuenta, no nos vamos a meter. Pero ya tiene más de un año de la primera vez que le vimos esa cicatriz en el antebrazo. Una muy severa, hecha de abajo para arriba. No eran solo cortes, si me entiendes. Nos esperamos un tiempo, por si nos llegaba a contar. Es solo que sí se distanció un poco de nosotros. No volvimos a ver a su abuela, pero sabemos que sigue con vida. Pasaron unos cuantos meses, José, y a Lisa, de repente la vimos con un chico que parecían estar saliendo. Por más que le preguntábamos, nunca nos decía nada de él. Se avergonzaba, por eso no nos lo quería presentar. Y pasó menos de una semana para que la volviéramos a ver con nosotros. Ya se juntaba otra vez con el grupo. Y simplemente nos dijo que no habían funcionado las cosas con él. Pero Luis, el que tiene la banda, él nos contó una vez que el chico con el que Lisa salía, con el que lo veíamos y nunca lo conocimos, él iba en su salón. No le hablaba para nada, pero cuando dejamos de ver que salían, ya no regresó a clases. Tampoco, al igual que el otro muchacho. Sus maestros preguntaban por él, pero nadie sabía nada. No se dio de baja de la escuela, y no podemos pensar en que Lisa había terminado mal con ellos y quizás le tenían miedo a sus papás, por el cargo que tenían porque ellos ya habían fallecido hace mucho. Pero después de que dejamos de verlos juntos, ella tenía ahora en su otro brazo otra cicatriz, muy grande. Por más que se la ocultaba, podíamos notarla. Entonces no sabíamos qué pasaba con ellos. José, ¿a dónde fuiste con ella? Le conté absolutamente todo lo que vi esa noche, y la cara que puso Mauro me preocupó mucho. Me veía asustado. Estábamos afuera de mi casa, platicando de esto, tomándonos un refresco, pero él lo dejó en el piso. Se sentó, me pidió que me sentara con él también y me dijo: hace mucho, Eric nos contó que había salido con Lisa una noche. José, nosotros no le creímos lo que nos contó. Y Eric como que también dudaba de lo que nos decía porque nadie de nosotros le creímos cuando nos dijo que había acompañado a Lisa a un lugar como el que me cuentas, también allá detrás de la catedral. Él nos dijo tal cual, que Lisa lo había llevado a una secta, donde la gente comía, ya sabes, a otras personas. Por eso no le creímos. Tú ves a Lisa y no te imaginas estas cosas. Y como Eric bromeaba mucho, ya lo conociste, pensábamos que era otra broma. Y una noche que se emborrachó con nosotros, los puros hombres, nos contó eso, pero era difícil creerlo. Sin embargo, pasaron después estas cosas de los chicos que te digo. Ahora tú me cuentas esto y tiene sentido. Pero ¿sabes qué tiene Eric? Él no es de aquí. Vino de Mazocruz, está solo en Arequipa. Vaya, en cuanto a familia. Y que me digas que te llevó a ti también, me da la sospecha de que algo malo anda haciendo. Yo te lo juro, no le he dicho a nadie de ellos que vive solo. ¿Cómo supieron tu nombre, lo de tu papá? Tú tampoco se lo contaste a Lisa, ¿no? Lo de tu familia. Le dije que no, que a nadie le conté eso, que solo lo sabía nuestro grupo de amigos que incluía a Mauro,
mis amigos más cercanos, por lo que ahora estaba más preocupado por esto. No teníamos idea de qué hacer. Solo me dijo que ya no fuera con ella a ninguna parte, que mejor hiciera como si no hubiera visto nada, y me preguntó más detalles de lo que vi esa noche, sobre todo de esa figura. Yo no me quedé toda la noche como me contó, Eric sí lo hizo, y vio aquello. Mauro me contó que Eric sí les había dicho que se había inventado una excusa esa noche para no tocar nada de lo que le sirvieron porque se fue también apenas tuvo la oportunidad, y que Lisa también hizo como si nada hubiera pasado. Mauro se quedó conmigo esa noche. De todo lo demás que hablamos no hubo nada nuevo que contarles a ustedes. Fueron puras preguntas que nos hacíamos y entendió por qué me sentía con miedo de salir. Sabía todo de mí, no sé si toda esa gente o solo ese hombre que me dijo toda mi información, aunque la otra pareja también sabía cómo me llamaba, lo de mi papá. No dudaba en que Lisa también supiera todo eso. Mauro fue por ropa a su casa. Regresó al rato. Pasamos la noche en la mía y al día siguiente, que yo me fui a mi trabajo, le dejé las llaves de mi casa a Mauro. Él era de mis mejores amigos, como les comenté. Podía confiar plenamente en él. Y nos encontramos más tarde en la escuela. Esa tarde acordamos en no decirle nada a los otros muchachos, aún no. Él los conocía de más tiempo y me dijo que, así como Eric, podíamos contarles a los demás sobre esto, pero que era mejor esperar. Yo evité juntarme con ellos esa tarde. Vi a Mauro saliendo de clases y me dijo que tampoco iría con ellos. Pasó un día más. Yo me sentía más tranquilo de no haber visto a Lisa, y al día siguiente en la escuela llega Luis, el que tenía la banda, y me pregunta por Mauro. Él tenía un semblante muy extraño. Algo le preocupaba, porque me dijo que tenía que hablar con nosotros, pero debía ser todos juntos. Le dije que seguramente estaba en su salón, que no tardaría en salir, y me pidió que si lo podíamos esperar juntos. Yo no tenía problema con ello. A quien no quería ver era a Lisa. Mauro salió de su clase y fuimos a donde siempre nos juntábamos con los demás. Cuando estuvimos todos ahí, menos Lisa, Luis nos dijo: la abuelita de Lisa me llamó. Ella está muy grave en el hospital. No reacciona. No nos permitió ir a verla. No me dijo en qué hospital está, qué le pasó. Solo me dijo que se había intentado quitar la vida y a lo mejor no sobrevivía. Todos estábamos callados. Yo recordé todo lo que me contó Mauro el día anterior y empecé a relacionar lo que me dijo de las cicatrices, los muchachos con los que salía, el tiempo que coincidía con esas 2 marcas en el antebrazo. ¿Por qué me llevó a mí para allá? ¿Por qué también a Eric? Otro amigo de ese grupo le preguntó a Luis que qué más le dijo su abuela, y él se quedó viéndolo por unos segundos, después a nosotros, y nos dijo: es que su abuelita se escuchaba muy mal. Ella dijo que no podía seguir aquí con esa noticia y que se iría con su familia a Lima, que en el hospital la iban a cuidar muy bien, que no le faltaba nada y que no sabía a quién más dejarle esa carta, pero que no nos la podía dar hasta que ella se regresara a Lima, que solo la esperáramos. Entre tanta angustia que vivimos por una semana, de no saber nada, de no poder ir a casa de Lisa porque su abuelita le pidió que nadie se parara en la casa, que no era seguro, pero no dijo por qué nunca le dijo a Luis en qué hospital estaba. Ellos tenían muchos años de amistad con Lisa, por eso hablaban tanto con la abuelita. Y cuando llegó el lunes de la siguiente semana, sabíamos que Luis iría a su casa por la carta y nos veríamos como siempre saliendo de clases. Yo no recuerdo qué hice en el trabajo esa semana, menos ese día, lunes. Yo estaba preocupado también por mi parte. Sentía que había hecho algo mal por haberme ido esa noche que acompañé a Lisa a aquella bodega, que alguien me estaba buscando, que en cualquier momento iban a llegar a mi trabajo, a mi casa, a esperarme afuera de la escuela para no sé qué cosa. Y cuando nos reunimos todos donde siempre, Luis estaba muy mal. Él estaba temblando, y cuando llegamos me preguntó que si, al igual que a Eric, Lisa me había llevado a la secta. Ya no le pude ocultar más, le dije que sí,
Él se levantó, me abrazó muy fuerte y me dijo en voz baja que qué bueno que sí había regresado con vida. Empecé a temblar al igual que él, al ver la cara de los demás, al ver a una de las chicas del grupo llorando, a Eric también muy asustado, y Mauro, él estaba viendo a los demás del grupo con miedo. Y Luis nos dijo, sacando una carta de su mochila, que Lisa nunca estuvo en ningún hospital, que su abuela no se fue por eso que nos dijo, que a Lisa le había pasado otra cosa, que esa carta era de ella y no decía nada bueno. Esta carta, que eran varias hojas diferentes, unas un poco más maltratadas que otras, y antes de eso Luis las organizó con las manos temblándole para que las leyera en orden, y cuando me las entregó, la letra, quiero que así como me pasó a mí mientras leía esto, piensen en cómo vi que la letra bonita de Lisa fue cambiando hoja con hoja. Se veía que era la misma, pero era como si conforme fuera escribiendo más y más, las manos seguro le temblaban mucho, como si eso lo fuera escribiendo con más y más pánico. Antes de empezar a leerla, vi a los demás. Estaban todos muy serios. Me pidieron que me sentara junto a ellos y Eric. Él volteaba para todas partes, y lo que la carta decía, que a lo mejor y omito algunos detalles que hablaban de cosas que incluían el día a día de Lisa, y que a pesar de haber pasado tantos años, es muy complicado que olvide lo que decía. Espero que jamás nadie tenga que leer esto. Mi abuela sabe muy bien todo lo que ha pasado, pero si alguien llega a leer esto que estoy escribiendo, espero que no esté cerca de mi círculo social, que las cosas hayan cambiado, que no tenga que ver algo conmigo porque no quiero que nadie cargue con esto o viva algo parecido a lo mío. Cuando mis padres fallecieron, mi amiga Juliana, ella me buscó cerca de la casa para distraerme y así permitirle a mi abuela que saliera sin remordimiento. Ella tiene muchas amigas, muchos conocidos, y le daba pendiente salir y que yo me quedara en casa. Juliana me llevó un día a esta bodega, que en un inicio yo creía que se trataba de estos templos con los pastores y todo eso que no me interesaba mucho. Pero desde el primer momento que entramos, ella me presentó a una señora, una mujer muy atenta desde el primer segundo, que me empezó a decir que lo sentía mucho, que esperaba que mis padres estuvieran donde estuvieran, descansaran en paz. Esa mujer casi lloraba diciéndome esto, y ella olía mucho a esa fragancia, ese perfume que sabes que alguien huele caro. Asocié mucho ese olor con ese lugar. Y ella, después de la primera noche en ese sitio, que no puedo defender lo indefendible, era una secta, quizás un poco más oscura de lo que yo entendía por esa palabra. Apenas me fui, me dio un saquito de tela y me lo llevé. Pensé que era uno de esos obsequios que dan en ciertos eventos, que ese día no fue para nada extraño. No hicieron más que platicar del caso de cada quien, que ahí, aparte de mí, no veía a nadie que mínimo fuera alguien de clase social media o para abajo. Todos se veían elegantes, y que gente contaba sus testimonios, cambios de vida después de empezar a creer en ella. Toda era gente, sí o sí, de pura clase social alta. Al llegar a casa, abrí ese saquito y era demasiado dinero. Lo regresé a la bolsita, creyendo que quizás se había equivocado la señora, y como ya era de noche, esperé al día siguiente para llamarle. Juliana no iba en mi escuela. La conocí porque era hija de unos amigos de papá. Y cuando le pedí hablar con ella, me dijo que mejor habláramos en su casa, y fui. Cuando llegué a su casa, ella estaba afuera, con varias maletas que las estaba subiendo al auto de sus padres. Llego, los saludo. Ellos me vieron muy extraño. Casi parecía que no me conocían desde pequeña. Y cuando le pregunto a Juliana si saldrían de vacaciones, ella dijo que no. Y rápido le comenté sobre este saquito. Y ella me dijo que sí, era dinero, que era para mí, que era una atención de una señora que vamos a llamarla Christy. Después, Juliana, sus palabras nunca se me van a olvidar. Ellos te van a cuidar mucho,
A ti y a tu abuela no les va a volver a faltar nada. Perdón. Por más que le estaba hablando, ella simplemente se subió con sus papás al auto y se fueron. Jamás volví a ver a Juliana, ni a saber nada de ella. Pasaba por su casa y vivía gente ahí que jamás había visto. Y Juliana me dijo la verdad. Ellos, todo ese grupo, empezó a frecuentarme mucho. Conocieron a mi abuela una tarde que fue a mi casa la señora Christie, que yo no tengo idea de cómo supieron dónde vivía. Siempre la trataron muy bien, pero eso sí, jamás invitaron a mi abuela a ese lugar. La señora Christie le mencionó en varias ocasiones a mi abuela que nunca nos iba a faltar nada, que contáramos con ellos para cualquier cosa, cualquier emergencia, pero que a cambio le siguiera permitiendo que yo los acompañara en cada reunión, que le dejaran ser mis padrinos. Las cosas, cada cosa que vi ahí, en conjunto a él, cómo se empezó a poner todo, lo que me pasó a mí, es que nadie que no sea mi abuela me lo va a creer. He tenido tantas ganas de salir de aquí, de tomarle la palabra a mi abuela de irnos hacia Lima, pero en esos días que mi abuela me dijo que lo pensara, que a nadie le conté de que me quería ir, solo a ella, me llamó por teléfono un tío de Lima, diciendo que lo habían ido a buscar a su casa, que eran unos señores que decían eran mis padrinos de parte de la señora Christie y que yo les había dado la dirección de su casa y que pensaron me podían encontrar ahí. En ningún momento le di la dirección de mis tíos a nadie, yo ni siquiera me la sabía. Le pregunté a mi abuela si ella lo había hecho y se asustó al igual que yo. Creo que ellos hicieron esto para que yo supiera que sabían dónde estaba mi familia, cuáles eran mis posibles salidas, y fueron a buscarme a casa de mi tío, fingiendo que no sabían que yo no estaba allá. Pero ahora sabíamos que conocían la dirección de mi tío, en Lima, otra ciudad. Ese mismo día que hablé con mi abuela de esto, una amiga de Puno, una ciudad algo retirada de Arequipa, también me llamó. Me dijo exactamente lo mismo, que mis padrinos me fueron a buscar a su casa, que iban de parte de la señora Christie porque según yo les di la dirección. Y en algún momento sí consideré irme hacia allá. Esta gente sabía todo. Conforme fui asistiendo a esas juntas, o como ellos llamaban a esas noches, en aquel lugar detrás de la catedral, aproximaciones, me di cuenta que en cualquier momento podía salir sin problemas de ahí. Esto para que creyeras que tienes la libertad de irte cuando quieras. Pero apenas alguien te mete ahí, esa libertad ya no existe. En esos días de sentirme completamente paranoica respecto a esa gente, estaba buscando trabajo y cuando fui a mi entrevista, al salir, en la acera del frente del edificio, estaba el chofer de la señora Christie, recargado en su auto, saludándome. Yo no sé si esto fue una casualidad, si me lo imaginaba por el miedo que sentía, pero aunque volteara 1000 veces, perdiendo de vista a esa gente, regresaba la mirada y ahí seguía. Sabían a dónde me iba a mover. En las aproximaciones no puedo extenderme mucho en esta carta, yo lo sé. No tengo tanto tiempo, entonces iré al punto. Porque fui muchas noches, ya que la señora Christie me llamaba a mi casa. Me daba miedo decirles que no. Teníamos una deuda con ella porque no dejaba de llevarle dinero a mi abuela, dinero que ella sentía mucho miedo al recibir, pero que empezó a guardar. No nos faltaba, pero no sabíamos qué hacer. Y fue hasta la tercera aproximación a la que asistí, que vi por primera vez cómo ellos se alegraban tanto de que volvieran a servir cierta cena. Esa cosa, la estatua que tenían ahí, es algo que no dejo de soñar. Desde el primer momento que la vi, sentí tanto miedo. ¿Qué demonios era eso? ¿De qué cultura había salido? ¿Qué creencia y por qué hacía que todos ahí se volvieran locos? Por más propia, dama y educada que se veía la señora Christie, se perdía completamente cuando salía aquella cosa que parecía un animal con cabello de mujer, un tipo de lagarto extraño que no podría decir del todo que era un lagarto. He escuchado cómo la gente habla de temas de reptilianos y cosas así, te los dibujan. Son teorías muy extrañas que he escuchado por la escuela, por conocidos, muy raros para mí. Eso es lo más cercano a lo que puedo pensar. Pero eso que tienen ahí, allá al frente, no es nada así.
Jamás en esas aproximaciones han hablado de otras especies. Esto no trata de ese tema. Aquello es un dios para ellos, o no sé si un demonio. Pero la fuente, cuando sale la fuente y empiezan a servir ese líquido que tenemos todos por dentro, que sí, es de humano, y he visto cómo lo surten, todo ese sitio se transforma. La gente lleva sus copas y se sirven de eso, y eso solo es la entrada. Sé que estoy contando esto sin pies ni cabeza, pero ya no aguanto más. Tengo que sacarlo como sea. Alguien debe saber por qué me está pasando esto y decirles que, por favor, se cuiden mucho de estas personas porque ellos sí se están comiendo a otras. Me gustaría decir que, aunque no es lo correcto, eso es lo más impactante que hacen ahí, pero me temo que no. Esa es solo la fachada. Y qué ridiculez, porque ¿cómo vas a cubrir algo más con esos hechos? ¿Cómo eso podría ayudar a sanar lo otro que hacen? Y cuando me empecé a dar cuenta de todo esto con la señora Christie, a pesar de que jamás tuve la gran plática profunda con ella, parecía que me tenía mucho aprecio, pues me buscaba seguido, nos apoyaba con mucho dinero, pero al mismo tiempo me hacían sentir así de horrible. Sabía que estaba en un lugar malo. Y cuando le pregunté, una tarde que pasó por mí, que por qué era así conmigo, si yo no había hecho nada por ellos. Nunca me pidieron dinero, jamás me pedían devoción hacia aquella cosa. No entendía para qué iba, solo para ver. Y esa tarde ella me dijo que sabía que algunas personas no podían entregarse de la misma forma hacia ella, refiriéndose a aquella estatua, pero que mi servicio radicaba más en algo que me iba a pedir. Me pidió llevar gente. En un principio me pusieron un ejemplo. Convencí a una muchacha de una plaza cerca de por mi casa, quien estaba paseando a su hija en una carriola. Una chica que conocía por otra vecina, solo de saludos de vez en cuando. Y fui con ella esa tarde que la abordé, para decirle que había un lugar donde podrían extenderle la mano porque no soy prejuiciosa ni más. Sin embargo, sí parecía que en cuanto a lo económico no la estaba pasando muy bien, y me acompañó a la primera noche. Vi a otros señores de ahí, de la aproximación, que solo conocía de vista, acercándose a esta muchacha. Y después de esa noche no la volví a ver por mi casa, y no me atreví a preguntarle a Christie hasta 2 días después, cuando llegué a ese lugar en la noche, que ya sabía qué días tenía que ir. Jamás me dijeron qué cosa podía pasar si yo no asistía, pero tampoco quería saber. Y al hablar con la señora Christie, preguntándole si algo le había pasado a aquella chica, a esa señora jamás le importó hablar sin pelos en la lengua. Me iba dando cuenta de que no les importara que supiera, al menos yo. No sé cómo era el caso de los demás, las cosas que hacían. No sé si pensaban que me tenían controlada sin decirme nada, con esas acciones de buscar a mi familia, a mis amigos, incluso de otra ciudad, a los lugares a donde iba, porque incluso esa semana cuando salí de la universidad e iba con Eric, él no se dio cuenta porque lo disimulé. Pero cuando salimos, estaba el chofer de la señora Christie, justo afuera de la puerta de la escuela, sonriéndome. La señora Christie me dijo que la cena, la razón por la que ella llevaba una corona, tipo de espinas pero hacia arriba en esos días solamente, era porque íbamos a cenar como se debía y que parte de los niños que pedía ya habían sido conseguidos. Claro que esto me impactó tanto. ¿A qué se refería con eso? ¿Cuáles niños? Le pregunté y ella, como si fuera a hablar de plantas, de jardinería, de cualquier cosa, me extendió la mano y casi como compadeciéndose de mí, pero a la vez una plática tan normal para ella, me dijo: Juliana no te instruyó bien entonces. Tu abuelita y tú no van a vivir sin problemas para toda su vida sin devolverle algo a ella, ¿no? ¿A poco creías eso? Quizás fue error de Juliana no contarte bien las cosas, pero sabes, aún así estoy haciendo una excepción contigo. Tú tienes algo que a mí me hace sentir como si fuera mamá otra vez. Solo que igual tienes que devolvernos algo. No te preocupes, tu Sal vive, conoce gente, invítala, cenamos y nos quedamos con los pequeños. Conforme más y más hablaba, menos le entendía. Más preguntas hacían que me rondaran en la cabeza. Y le dije que no entendía,
La señora Christie me comentó que ellos no buscaban simplemente cenar bien de vez en cuando, refiriéndose a la gente, sino que ellos tenían otro interés, los pequeños. Ellos le hacían y dijo una frase que no supe cómo interpretar, pues dijo que le hacían muy bien a ella y que con esto estaba satisfecha. Esa era la fachada a la que me refería cuando hablábamos de que comían a otros como nosotros, y entendí el tema de la fachada por algo que me enteré a la mala. Solo que en cuanto al tema de los pequeños, jamás entendí qué les hacían. No quise preguntar, pero sé que nada bueno. Solamente en una ocasión tuve el valor de ver un platillo de las aproximaciones donde cenaban especial, y les confirmo, esas eran personas. Estaban cocinadas, preparadas y todo, pero a fin de cuentas podías identificar que seguían siendo personas, adultas. Entonces no tengo idea de cuál era el destino de los pequeños. Esa vez dejé de comer como por 2 semanas. Comía puras cosas que fueran frutas, verduras, galletas, frituras, nada que me recordara a la carne porque me mareaba, devolvía el estómago. Y entendí que la chica que abordé, a ellos no les interesaba tanto ella, sino su pequeño. Pero ¿por qué no simplemente pasaba una camioneta o un auto y se la llevaban? No es que lo deseara así, por supuesto, pero ¿por qué lo hacían así? Porque encima las autoridades sabían muy bien de esta secta. Eso sí, jamás vi a un solo policía que reconociera por el barrio, por su rostro en esas aproximaciones. Entonces, no sé si asistan a eso o no, pero sí lo sabían. La señora Christie me lo explicó. Ellos, al saber esto, tenían la facilidad de que si empezaban a reportar desapariciones de pequeños, era mucho más sencillo que no fuera de esta manera como les dije, que simplemente pasaran a una parte y se los llevaran a la fuerza, sino que era tan fácil para estas autoridades explicar que un adulto se había escapado con su hijo a quién sabe dónde. Algo que alivia mi alma, al menos un poco, es saber que jamás comí nada de ahí. Muchas de esas aproximaciones en ese lugar las tengo bloqueadas en mi mente. No sé por qué no puedo recordar qué era de lo que hablaban en cada reunión, qué hacían, bueno, qué hacíamos. Y no tengo tanto tiempo para recapitular mi vida, al menos por ahora no. Detenerme a escribir esto, tratando de recordar porque no sé cuánto tiempo más me quede por aquí. Pero algo raro empezó a pasarme después de muchas aproximaciones. En la noche que tampoco supe cómo le hacía para dormir, todo el tiempo me sentía cansada. Tampoco recuerdo mucho mis días en la universidad. De repente me despertaba una voz. Abría los ojos y, en mi habitación, estaba una mujer. A ella, a pesar de lo oscura que estaba mi cuarto, podía verla sin problema. Era una señora un poco alta, delgada, con un vestido que más parecía como una bata larga que le ocultaba los pies por completo. Ella estaba parada enfrente de mi puerta, hablándome por mi nombre, pero su apariencia de verdad me aterraba mucho. Ella tenía la cara también muy delgada de las facciones, pero ella era entre marrón, muy oscura de la piel. Vaya, el color era entre el color del carbón y la madera de un árbol muy oscura. Su piel parecía muy áspera porque no reflejaba nada. No tenía ojos, eso jamás lo voy a olvidar tampoco. Pero aún así sabía que me veía fijamente y traía por encima de ella, como si fuera una de estas aureolas de los ángeles, apuntando hacia arriba, algo parecida a la cosa que traía aquella estatua, pero no del todo, y como si salieran rayos pequeños de esa aureola, y eso me quitaba el sueño por completo. Se me quedaba viendo en la noche, repitiéndome mi nombre cada minuto o 5 minutos, no sé, no tenía noción del tiempo, es todo lo que decía, y se iba. Caminaba hacia la sala de la casa y yo caía desmayada. Esto me pasó varias noches. Tengo una semana que ya no la veo. No sé por qué era eso. Pero yo sé que viene con ellos, con esa gente. Me da la misma sensación de cuando sacan aquella estatua y todos se vuelven locos. Yo sabía muy bien a qué llevé a esa muchacha la primera vez. Sabía que hice muy mal, que merecía lo malo que me pasara, porque básicamente ayudé a esta gente a que se alimentara de esa persona, y quién sabe qué le pasó a su pequeña.
Pero después de estos encuentros con esa mujer que se me aparecía en la habitación, a pesar de que sabía que lo que hacía era condenable, perdí parte de mi libre albedrío. Era como si solo viera mi vida a través de mis ojos. Era consciente en todo momento, pero no pude evitar cuando invité a salir a un chico de la universidad. Él se juntaba con mis amigos y conmigo, pero me empezó a llamar la atención. Solo que esa noche, la señora Christie me ordenó que lo llevara. Él tenía una hija, yo no sabía eso, una pequeña de 2 años, y no pude hacer nada para evitarlo. Solo recuerdo que le decía que saliéramos, que nos la íbamos a pasar muy bien y de repente ya estábamos en la aproximación y no volví a saber de él. Así de rápido pasó todo. Y recuerdo que días después hubo una de esas cenas especiales. Me estaba costando levantarme día con día por esa culpa que sentía de haberlo llevado a él y seguramente también a su hija con esas personas. Sin embargo, me sentía libre de controlar mis propias acciones. Y entonces decidí terminar con mi vida. La forma en que lo hice me dejó marcas en un brazo. ¿Y por qué sigo aquí? Ni la enfermera que me atendió lo supo. Solo recuerdo que elegí un día en que mi abuela había salido con unos amigos suyos. Regresaría al día siguiente. Solo lo hice. Pero desperté esa noche en un hospital, uno muy lujoso. No tenía nada que ver con el servicio médico que mi abuela y yo teníamos. Y al abrir los ojos, estaba la señora Christie junto con un médico y una enfermera, viéndome, que solo me sonrieron y salieron de la sala. La enfermera se quedó conmigo, revisándome, y ella, en voz muy baja, aprovechando que estábamos solas, me dijo: «No sabes la suerte que tienes de que te consiguieran un doctor que básicamente hizo un milagro contigo. No sé cómo le hicieron, pero aquí estás». Le pregunté a la chica que quién me había llevado, y ella me calmó, porque yo me estaba levantando de la camilla, y me dijo que no sabía quién era ese doctor, pero que había llegado porque lo trajo la señora. Ella no lo conocía al parecer, que ella no se quería meter en nada, que por favor no preguntara mucho, pero ese médico no era del hospital. No le permitieron ingresar a nadie cuando me reanimaron, que no sabía de verdad cómo le hicieron, sobre todo por la forma en que me quería ir. Al estar leyendo la carta de Lisa, la letra, como se los comenté, se estaba empeorando mucho, y a partir de este punto se notaba aún más ese detalle, pero les repito, seguía siendo su letra. Cuando me llevaron a casa a la mañana siguiente, sin decirme una sola palabra de aquello, y sin yo preguntar nada por miedo, apenas llegué a mi casa con una blusa que me llevó la señora Christie al parecer de mi ropa para ocultar el vendaje, sin entender cómo supieron que hice eso, si no había nadie en ese momento que lo hice. Afuera de mi casa estaba mi abuela, llorando. Me partía el corazón pensar que ella fue quien llamó a la ambulancia o a la señora Christie, pero cuando me abrazó, me dijo que mi amiga, de Puno, ella había fallecido esa mañana. Mi abuela me abrazó muy fuerte, diciéndome que lo sentía mucho, porque ella, a pesar de que no la conocía en persona, yo le hablaba mucho de ella. Habían intercambiado una que otra palabra por teléfono y luego me preguntó que si yo nunca sospeché de nada. Le pregunté que a qué se refería con esa pregunta. Yo estaba completamente devastada. Y me dijo que mi amiga se había quitado la vida esa mañana, que su madre le llamó para contarle. Entonces mi abuela no sabía nada de mí, y yo no sabía tampoco si eso tenía que ver conmigo, que de ser así, ¿por qué le hicieron eso? Obviamente no podía preguntarle nada a la señora Christie porque, ¿y qué si me decía que sí? ¿Qué podía hacer yo respecto a eso? No supe si algo malo pasaba en la vida de mi amiga, que quizás por mi paranoia que estas personas me estaban ocasionando, lo asocié conmigo. Y si no fuera así, ¿por qué tanta casualidad? ¿Por qué me regresaron? ¿Cómo le hicieron para saberlo? Mi abuela me dijo que justo había regresado apenas esa mañana. ¿Cómo entraron a mi casa por mí? ¿Cómo hicieron para que yo no falleciera? Estaba tan destrozada por todo que no me di cuenta en qué momento fue que ya estaba saliendo con otro muchacho que conocí en los pasillos de la universidad, y fuimos a la aproximación. La señora Christie siempre me saludó con tanto gusto, con más incluso cada vez que me veía.
De nuevo sentía que había perdido control de mi cuerpo, y fue lo mismo con ese muchacho. Lo llevé. No podía hacer nada para impedirlo. Por ello, no sabía tampoco si él tenía hijos, pero la señora Christie, cuando me vio llegar con él, me dijo en privado que casos como los de él también podía llevarlos porque él vivía con su hermana y su sobrina de 4 años. Esto es algo que yo ni siquiera sabía, y solo recuerdo que pasó esa noche. Él estaba muy asustado viendo a todos con este comportamiento cuando sacaron aquella cosa y la pusieron al frente. Eso a lo que le rendían culto, y estoy segura, en ningún otro lado he visto algo similar a eso. Jamás me quedó claro qué era. Y él desapareció también. Era fácil para quien sea decir que se había escapado llevándose a su sobrina. Ahí volví a sentir que decidía por mi cuenta, y lo volví a intentar. Fue una mañana que me dolió tanto haberlo hecho por mi abuela. De vuelta me hice eso en el brazo. Mi abuela llegaría en un par de horas a la casa porque había salido a comprar unas cosas, solo que yo ya no aguantaba con esa carga de ayudar a que esa gente simplemente desapareciera y quién sabe qué tanto les hacían. Volví a despertar en el mismo hospital, con la misma enfermera que al verme abriendo los ojos, tenía una expresión que yo diría es la perfecta definición de miedo. Y de nuevo estaba el mismo médico, la señora Christie, y cuando me vieron despertar, la señora me dijo que eso no era algo que estuviera bajo mi elección. Solo que ahora no me sonreía como siempre. Se veía molesta. Tenía los ojos casi como si se le fueran a salir del coraje. Y yo creo que eso que me dijo se refería a lo que yo quería hacer, partir de esta vida, porque de vuelta me habían regresado. Y ya no le pregunté nada a la enfermera. Vi que cuando me atendió, sin ya nadie en la sala, le temblaban mucho las manos. Y yo no me atreví a preguntar o decir nada. Sabía que fue eso, como la última vez. Estuve conociendo a José. La señora Christie me pidió llevarlo. Ella no me ve ya como antes. Parece que está enojada conmigo. ¿Pero de qué? No le debo nada. Ellos prácticamente me orillaron a quedarme ahí sirviéndoles. Y una tarde que regresaba a mi casa, ya me faltaba una calle para llegar. Se me acerca un hombre que no sé de dónde salió y me dijo que me fuera de Arequipa, que nunca dijera a dónde, que solo lo hiciera para que ellos no supieran a dónde me dirigía, que no hiciera ni una sola llamada por teléfono, que él también iba a las aproximaciones. Y suena irónico, pero gracias a que llevé a ese muchacho y a su sobrina, al parecer, con ellos, pude preguntarle por mi cuenta, por mi voluntad, aprovechando que parecía que se estaba sincerando conmigo y de alguna forma me estaba cuidando, aunque también pensaba que quizás me querían sacar información para ellos, aunque me dijo que cualquier cosa tampoco se lo mencionara a él, que no quería cargar con más karma que tuviera que pagar después. Y cuando le pregunté que por qué la señora Christie me eligió, este hombre, tan nervioso todo el tiempo, hablándome cerca de una tienda, en una voz tan baja, me dijo que lo que le pasó a mis papás no fue un accidente. Ellos conocían muy bien a mis papás. Ambos habían comenzado a asistir a esas aproximaciones. Eso explicaba por qué de repente les habían comenzado a pagar más, por qué nos dejaron tanto dinero, pero a pesar de su cargo, toda esa organización tuvo problemas con las autoridades hace mucho, porque las órdenes de investigar a una supuesta secta ya venían de más arriba, por lo que empezaron a pedir explicaciones de que dónde estaban tales personas que habían empezado a desaparecer. Y por pura suerte, mayoría de votos en una reunión de gente importante en esa secta entregaron a varias personas de ahí. A algunos los detuvieron, los entregaron como carnada, y a otros, como a mis padres, los accidentaron para que dieran por terminada a esa secta. Y entre quienes eligieron a esas personas, a mis padres, estaba la señora Christie. Este hombre me dijo que la señora Christie sentía tanto remordimiento que por ello me mandó a buscar con Juliana, porque nunca me lo iba a decir, pero ella quería compensar aquello, limpiar su karma, y me dijo que yo también estaba limpiando el mío. Le pregunté que cuál karma, si yo nunca quise dar con ellos, pero me comentó que desde que acepté ese dinero, sucio completamente, ya tenía esa deuda con ella.
Desde que llevé a la primera chica, limpié algo de eso. Pero cuando ellos se llevaron a su hija, algo debía otra vez. Y así fue con el otro muchacho. Algo limpiaba, luego debía, nunca iba a terminar. Él se fue, no lo iba a detener. Caminó unos pasos hacia un auto y se subió. Pero lo último que me dijo fue que ellos controlaban más de lo que creía. Que no pensara que controlaban cosas de Arequipa, no, controlaban aspectos de mi vida. Que solo pensara en eso. Fue todo lo que me dijo y se retiró. José, al parecer, no es del interés de esas personas. Esto me lo dijo directamente la señora Christie. Su padre tenía un puesto importante al parecer, y cualquier cosa nuevamente pondría a las autoridades en alerta, y tendrían que volver a entregar personas. Aparte, según me dijo, ni siquiera tenía familiares, por lo que ya ni siquiera lo volvieron a mencionar, después de la primera noche. Y quiero aprovechar que tengo mi voluntad de vuelta por este momento y largarme. Mi abuela está de acuerdo, ella también se va de Arequipa. Ella tiene la esperanza de que nos volvamos a ver después de unos años. Sin embargo, también estuvo de acuerdo en que yo me fuera, me permitiera fallecer en otra parte. Aquí en Arequipa no puedo, no me lo permiten. Ya no puedo cargar con esto que, aunque yo no quiera, me hicieron parte de aquella secta. Jamás le rendí culto a ella, jamás probé nada de quienes se comían. Quiero creer que de las cosas que tengo bloqueadas, no haya por ahí algún recuerdo oculto de que comí, algo de la gente que llevaba. Espero que en el cielo o donde sea que me vayan a recibir, me perdonen, tanto por lo que hice, por lo que intenté hacer y por lo que voy a hacer cuando salga de aquí. Esta carta terminó ahí. Mis amigos nunca cambiaron su expresión. Uno de ellos preguntó que qué deberíamos hacer. Yo no dejaba de pensar que quizás esa gente me podía llegar a buscar, y dijeron que lo mejor sería irnos si podíamos, por un tiempo. No teníamos idea de que si esa gente, por ser cercanos a ella, podrían llegar a buscarnos y entre muchas preguntas de qué le pasó a Lisa, a dónde se fue y su abuela, ya nos habíamos empezado a alterar, a voltear a todas partes porque una amiga de ese grupo preguntó que ¿y si nos estaban escuchando? A lo mejor alguien nos vigilaba de lejos, y a partir de esa carta, cada segundo que duré en Arequipa me sentía sumamente vigilado, observado. Sabía que mi caso no fue para nada parecido a lo de Lisa, pero yo la acompañé. Quizás fue algo parecido como el caso de Eric, que de hecho empezamos a preguntarnos que por qué Lisa nunca lo mencionó en esa carta. Bueno, sí lo mencionó, pero en otro tema completamente diferente. No comentó nada sobre cuando lo llevó a él a la secta. Porque él sí fue a esa secta y no lo mencionó, ni lo buscaron. Él nos dijo que se iría apenas terminando el semestre. Yo, por mi parte, me despedí de ellos esa tarde y solo a Mauro le dije, ya cuando nos fuimos, cada quien muy espantados, visiblemente afectados por esa carta, que me iría. Mi padre me dejó dinero suficiente para irme a Colombia. Tenía familiares por parte de papá quienes se habían ido hace mucho, antes de que él falleciera. No se fueron en las mismas condiciones del resto de la familia, esa parte que simplemente se esfumaron. Tenía su teléfono en una agenda de papá. Hice una llamada internacional y me recibieron en esa misma semana. Huí. No volví a saber nada más de nadie de Arequipa, absolutamente nada. No volví a tener rastro de Lisa, ni de Mauro. Él sabía que me iría y que no podría volver a contactarme en un buen tiempo. Y al hacer mi vida aquí, estuve más tranquilo, porque hasta llegué a pensar que Mauro me había presentado con ellos para que Lisa me llevara con esas personas, aunque creo que eso era parte de mi paranoia, junto con muchas cosas que me pasaban, que veía, con las que soñaba. Aunque creo que todo eso se reducía a ese delirio de persecución, porque ya pasaron muchos años y nunca me ocurrió nada por acá. Entonces quizás aquello sí se quedó allá. Solo que desconozco si sigan existiendo esas personas, si aquello a lo que le rendían culto y le ofrecían personas, pequeños para no sé qué fin, pero yo también me doy una idea de lo que pudieran hacer. Si todo eso siga por allá, que espero que no. No sé si decir si fue un final bueno o malo, es mi testimonio a fin de cuentas. Creo que el que pueda seguir aquí hablando de esto es un final bueno, al menos para mí. De los demás me gustaría decir lo mismo.
El tema con los relatos desclasificados es que son de esos testimonios que muchas veces nos dejan con tantas intrigas que entre más y más escuchamos, más cosas nos vamos preguntando, que nos hacen voltear en ocasiones hacia nuestro alrededor y preguntarnos, ¿será que siempre hay algo más allá de lo que vemos, tanto en las personas como aquello que no se puede ver? Piénselo. Si a usted le aterran las muñecas, por favor no mire esto, pero de lo contrario, échele un ojo. Y tenemos acá fotografías de don Julián. Todo esto comienza con un hombre llamado Julián Santana Barrera, un campesino humilde que en los años 50 decidió alejarse del mundo y vivir solo en una pequeña chinampa. Julián era un hombre profundamente religioso y supersticioso. Amaba la tranquilidad del campo, los rezos, las creencias populares. Pero todo esto cambió cuando, según bajo su propio testimonio, una tragedia marcó su vida para siempre. Julián afirmaba que una niña se había ahogado frente a su isla. Nadie nunca supo su nombre, de dónde venía o cómo cayó al agua. Solo su cuerpo, inerte, ya sin vida, llegó flotando por estos canales. Poco después de ese día, Julián encontró una muñeca flotando cerca del lugar del accidente. La tomó como una señal y colgó esa muñeca en un árbol, como una ofrenda, porque él decía que esta niña se le aparecía y que con esto lograba calmarla, alejarla por unos días. Pero eso fue solo el comienzo. Pasé un día en la Isla de las Muñecas y el recorrido junto a su historia ya está disponible en Misterios de la Fogata, nuestro segundo canal. Es una entrega muy interesante, se lo aseguro. Imagínese un lugar repleto de muñecas. Le dejo el enlace en el primer comentario. Muchas gracias por acompañarnos por allá. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.